Si esperabas al profesor de la UA, te equivocaste de Aizawa. Shota tiene paciencia para educar críos, yo no. Tenemos el mismo tono de voz y las mismas ojeras, pero a mí no me importa si aprendes la lección o no. Solo vine a terminar el trabajo antes de que se vuelva molesto. Oye, Kyoka, bájale 2 rayitas a tu música, ¿quieres? Ya sé que los dos llevamos el ritmo en la sangre, pero tus bocinas me van a dejar sordo antes de nuestro próximo ensayo. En fin, pásame ese cable ya, que si no nos organizamos, el viejo nos va a regañar a los dos. ¿Qué onda, gente? Les habla Shikamaru Nara desde Nero y Shinfix. ¡Qué fastidio! Pero acomódense, porque hoy iniciamos la historia de Izuku Nara. Prepárense para ver cómo la verdadera sombra y la estrategia cambian este mundo de héroes. Un agradecimiento especial a nuestra suscriptora Daniela Vancouver por hacer esto posible. Quédense hasta el final, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Dentro video. Capítulo 4. Sombras, héroes y el peso de las elecciones parte I. El festival deportivo de la UA. El rugido del estadio de la UA no era un simple ruido. Era un tsunami sonoro compuesto por gritos rabiosos, aplausos atronadores y la expectativa sofocante de una nación entera. Para los alumnos de la clase 1A, el campo no era solo arena, sino un matadero simbólico donde sus futuros se decidirían bajo el escrutinio de millones de ojos. Izuku Nara permanecía inmóvil en medio del caos, con la espalda recta y las manos profundamente hundidas en los bolsillos del uniforme deportivo. Ajustó con un gesto perezoso la cinta que sostenía su alta coleta e inspiró el aire denso, impregnado de ozono, tierra batida y sudor frío. A su lado, la multitud pugnaba por espacio, pero Izuku solo observaba las sombras que se proyectaban en el suelo bituminoso. Delgadas, dóciles, listas para acatar sus órdenes en cuanto el sol marcara la hora. Es completamente absurdo lo enorme que es este lugar, Izuku, exclamó Mina Asido, dando brincos breves sobre las yemas de sus pies, mientras sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de emoción desmedida y nerviosismo eléctrico. Siento que el corazón se me va a salir por la garganta y va a empezar a bailar en medio del césped. ¿En serio no sientes nada de adrenalina? Estás tan tranquilo que pareces un tronco flotando en un estanque. Gastar energía en pánico antes de que el evento comience es una ineficiencia táctica monumental, Mina, respondió Izuku, girando lentamente la cabeza hacia ella con un rostro inexpresivo que escondía un análisis meticuloso de su entorno. El cuerpo humano consume recursos metabólicos innecesarios cuando permite que la ansiedad domine el ritmo cardíaco. Además, la intensidad de estas luces gigantescas proyecta un contraste perfecto en el suelo. Para alguien que trabaja con las sombras, este estadio iluminado es prácticamente un patio de juegos lleno de hilos invisibles esperando ser tirados. Ahí está de nuevo tu cerebro de estratega aburrido arruinando mi momento de pánico. Rió ella con estruendo, dándole un codazo juguetón en el brazo que no logró despegar a Izuku de su postura centrada. Pero supongo que esa calma tuya es lo que evita que nos volvamos locos todos los demás. No te confíes, Nara, porque no pienso dejar que me dejes atrás en la primera curva. El semáforo gigante suspendido sobre el túnel de salida cambió de rojo a verde con un pitido ensordecedor que hizo temblar el hormigón. La marea humana colapsó en la boca del túnel. Shoto Todoroki actuó al instante, extendiendo una ola de hielo absoluto que congeló las piernas de decenas de participantes, dejándolos atrapados como estatuas en el barro. Sin embargo, Izuku ya había previsto el cuello de botella. Extendió el jutsu de posesión de sombra, Kagemane no Jutsu, a través del suelo congelado. La línea negra trepó por las paredes de la estructura y le sirvió de anclaje para catapultarse por encima de la masa atrapada, deslizándose con absoluta gracia sobre la cubierta de hielo. A escasos metros, Ayumi utilizó su impresionante agilidad física para sortear la trampa, avanzando con una concentración férrea. En el primer obstáculo, los colosales robots 0 puntos cerraron el paso. Todoroki los congeló en un equilibrio precario para aplastar a sus perseguidores, pero Izuku no se detuvo a contemplar el espectáculo. Anclando su sombra a los restos metálicos en caída, aprovechó el impulso cinético del desastre para ser impulsado a través del foso de los pilares.
En el campo minado final, mientras Bakugo y Todoroki luchaban por el liderazgo en una explosión de fuego y estruendos, Izuku manipuló las sombras de los propios competidores para desencadenar detonaciones preventivas en las espoletas cercanas, abriendo un carril seguro por el que cruzó la línea de meta en las posiciones de honor junto a Todoroki, Bakugo y Ayumi. La batalla de caballería y las peleas 1 vs 1. La batalla de caballería llevó la tensión a un nivel puramente estratégico. Al llevar una cantidad considerable de puntos sobre su cabeza, Izuku asumió el rol de jinete y cerebro del equipo. Utilizando la extensión de su sombra para tejer una red defensiva de 10 metros a su alrededor, manipuló los movimientos de los equipos enemigos que intentaban flanquearlos, forzándolos a tropezar entre sí antes de que pudieran rozar su cinta. Ayumi, liderando su propio frente, demostró una ferocidad inquebrantable, ejecutando maniobras de evasión perfecta que le aseguraron un lugar indiscutible en la tabla definitiva. Cuando dieron inicio los combates individuales de 1 vs 1, la atmósfera del estadio cambió por completo. La masa se acalló para presenciar los duelos del canon, la abrumadora congelación con la que Todoroki derrotó a Zero, la encarnizada batalla de desgaste entre Bakugo y Uraraka, y la tenacidad de los demás contendientes. Pero la atención se centró con intensidad cuando llegó el turno de la nueva adición de la clase. Ayumi caminó hacia el centro de la plataforma con una compostura implacable. Su oponente intentó abrumarla con una embestida frontal a máxima velocidad, confiando en la fuerza bruta para sacarla del cuadrilátero. Sin embargo, Ayumi leyó la trayectoria antes de que el rival completara el segundo paso. Con una fluidez asombrosa, pivotó sobre su pierna izquierda, desviando el brazo del agresor y rompiendo su centro de gravedad. Aplicando una combinación destructiva de golpes precisos a las articulaciones, cortó el flujo de fuerza de su contrincante y cerró el combate con un barrido de pierna impecable que estrelló al rival fuera de los límites antes de que pudiera reaccionar. El turno de Izuku fue una exhibición de control del espacio. Su oponente intentó mantener la distancia para no ser atrapado por las sombras Nara, pero el sol de la tarde jugaba a favor del heredero del clan. Izuku permaneció con las manos en los bolsillos, observando fijamente la silueta de su rival. Jutsu de posesión de sombra, completado, murmuró Izuku en un susurro inaudible para la multitud. La sombra de Izuku se había extendido en una fina línea imperceptible a través de las grietas de la arena hasta tocar la del oponente. Paralizado al instante, el rival no pudo hacer más que imitar los movimientos de Izuku. Con un simple giro y una caminata pausada hacia atrás, Izuku obligó a su contrincante a dar el paso definitivo fuera del cuadrilátero, consiguiendo una victoria quirúrgica sin haber recibido un solo rasguño. Parte segundo. Engranajes, café y pasos hacia el romance. A pesar de la energía arrolladora de las chicas de la clase, el corazón y la mente de Izuku siempre encontraban un ancla diferente. Tras el festival deportivo, mientras la mayoría descansaba, Izuku caminaba por los pasillos del departamento de soporte de la UA. El olor a aceite quemado, metal caliente y soldadura inundaba el aire, un ambiente que, para el pragmático analista Nara, resultaba extrañamente acogedor. La puerta del taller 1 se abrió con una pequeña explosión de humo blanco. De entre la humareda emergió Mei Atsume, con la cara manchada de hollín, los antiparras sobre la frente y sus peculiares ojos amarillos con forma de mira telescópica brillando con una intensidad maniática. «Ah, mi conejillo de indias táctico favorito», gritó Mei, agarrando a Izuku por los hombros sin ningún tipo de respeto por el espacio personal y arrastrándolo hacia su mesa de trabajo llena de piezas de metal, cables expuestos y esquemáticos desordenados. «Tienes que ver esto, Izuku. Estuve analizando la densidad de tus sombras durante el torneo y me di cuenta de que tu equipo actual es una basura aburrida. Necesitas herramientas que potencien la refracción de luz. Mira a mis bebés». Izuku no se apartó. Acostumbrado a las repentinas explosiones de entusiasmo de Mei, se acomodó la coleta y observó con atención los planos esparcidos sobre la mesa. «Mei, ya te he dicho que la manipulación de sombras del clan Nara depende del control del chakra y la luz ambiental, no de artilugios mecánicos complejos que puedan fallar en combate», dijo Izuku con su tono pausado, aunque una suave sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios al ver la chispa en los ojos de la inventora. «Sin embargo, debo admitir que la idea de unos proyectores de luz direccional de microintensidad integrados en los guantes no es del todo descabellada. Permitiría crear sombras artificiales en entornos de oscuridad absoluta. ¿Lo ves? Eres un genio aunque intentes parecer un perezoso todo el tiempo», exclamó Mei, dándole una palmadita sonora en la espalda que hizo eco en el taller.
Sabía que eras el único en esta escuela que podía entender el arte detrás de mis creaciones. Los demás solo ven explosiones, pero tú ves la lógica. Oye, he estado encerrada aquí durante 36 horas seguidas. Mi cerebro necesita combustible y tú necesitas dejar de pensar en estrategias por 5 minutos. Vamos por un café y algo de comer. Invicto yo, bueno, pagas tú si mis inventos aún no generan regalías. La salida de amigos rápidamente se transformó en algo mucho más íntimo. En una pequeña cafetería alejada del bullicio del centro comercial, sentados en un rincón iluminado por lámparas cálidas, Izuku y Mei compartieron horas hablando no solo de soporte y tácticas, sino de sus propias ambiciones y cargas. A veces la gente piensa que solo me importan las máquinas, Izuku, mencionó Mei, jugando con una tuerca entre sus dedos mientras miraba el fondo de su taza de café con una inusual tranquilidad. Creen que no me importan las personas porque no entiendo las conversaciones normales. Pero para mí, crear algo que mantenga con vida a un héroe en el campo es la única forma que tengo de proteger a alguien. Y ver cómo usas tu mente, no sé, me hace querer crear las mejores herramientas del mundo solo para ti. Izuku extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de Mei, deteniendo el movimiento de la tuerca. La calidez de su piel, manchada de grasa de motor, contrastaba con la firmeza del agarre de Izuku. No tienes que justificarte conmigo, Mei. Entiendo perfectamente lo que sientes. Mi clan siempre ha sido visto como analistas fríos, que prefieren mirar las nubes antes que involucrarse, pero la verdad es que observamos porque nos importa el resultado, respondió Izuku, mirándola directamente a los ojos con una intensidad sincera. Tu pasión no es rara, es fascinante. Y no necesito que crees cosas para toda la escuela, me basta con saber que tus bebés cuidan mi espalda. Mei se quedó helada por un segundo, un rubor visible abriéndose paso a través de las manchas de hollín en sus mejillas. Una sonrisa diferente, mucho más suave y humana que sus habituales muecas lunáticas, apareció en su rostro. Apretó la mano de Izuku con fuerza, consolidando el paso silencioso pero firme de una profunda amistad hacia un romance forjado entre engranajes y sombras. Parte 3. Pasantías. Bajo la tutoría de Edgesot llegó el momento de las pasantías. Gracias a su desempeño impecable y al control estratégico de su entorno, Izuku Nara recibió una invitación formal de la agencia del héroe ninja, Edgesot, líder del gran array de la justicia. El dojo de Edgesot era un santuario de silencio en medio de la metrópoli. Durante los primeros días, el héroe profesional prohibió a Izuku utilizar su jutsu de posesión de sombra para cualquier forma de ataque directo. El entrenamiento se enfocado de forma implacable en el arte de la erradicación de la presencia, el control del ritmo respiratorio y la velocidad de ejecución. Tu técnica no es una herramienta de destrucción masiva, Nara, le instruyó Edgesot una madrugada, mientras ambos permanecían suspendidos en equilibrio perfecto sobre una cuerda delgada en el patio del dojo. Las sombras son la ausencia de luz, y por lo tanto, no deben anunciar su llegada. Si un enemigo nota la sombra que se acerca a sus pies, tu estrategia ha fracasado. Debes convertirte en el espacio vacío entre los latidos del corazón del oponente. Izuku absorbió las lecciones con rigor absoluto. Bajo la guía de Edgesot, aprendió a refinar la velocidad de despliegue de sus sombras, logrando que se desplazaran no solo por superficies planas, sino a través de partículas suspendidas, costuras de prendas y pequeñas grietas en la infraestructura urbana. Su combate evolucionó de una estrategia defensiva a un arte de infiltración letal e indetectable. Parte 4. La oscuridad en Osu y el juicio de Stein. El período de pasantía se tiñó de tragedia cuando la ciudad de Osu colapsó bajo el ataque simultáneo de los gnomos de la Liga de Villanos y la cacería feroz de Stein, el asesino de héroes. Tenya Ida, cegado por la furia y el dolor tras el brutal ataque que dejó tullido a su hermano mayor, Tensei Ida, Ingenium, se adentró en los callejones más oscuros de la ciudad buscando justicia por mano propia. La realidad, sin embargo, fue despiadada. En un callejón estrecho y pestilente, iluminado apenas por la luz parpadeante de un farol y con el héroe profesional Native sangrando en el suelo, Ida yacía derrotado sobre el pavimento frío, inmovilizado por la peculiaridad de Stein y con la katana del villano amenazando su vida. Eres un falso. Tu hermano era un falso, y todos ustedes no son más que parásitos vestida de héroes, siseó Stein con su voz rasposa y demencial, sosteniendo el filo ensangrentado sobre la espalda de Ida. La verdadera heroicidad no busca venganza ni reconocimiento social. Tu mente está podrida por el egoísmo familiar. Por eso debes ser juzgado. Antes de que la espada se clavara, un muro de hielo gigante irrumpió en el callejón, seguido por una explosión de llamas.
Shoto Todoroki hizo su entrada, colocándose frente a Irida con los ojos ardiendo en determinación. Irida, levántate. No dejes que las palabras de este lunático te destruyan. Gritó Todoroki, preparando sus llamas. Casi al mismo tiempo, Ayumi aterrizó con ligereza desde los tejados adyacentes, posicionándose al lado de Todoroki con la guardia en alto. Es demasiado rápido, Todoroki. No intentes un combate cercano, advirtió Ayumi, escaneando los movimientos del villano. Su habilidad paraliza el cuerpo al ingerir la sangre de la víctima. Un solo roce y estamos muertos. Apártense. Ambos, salgan de aquí. Suplicó Ida con lágrimas de rabia y desesperación corriendo por su rostro. Esta es mi cruz. Es la deuda que debo saldar por la memoria de Ingenium. Cierra la boca de una vez, Ida. Respondió Ayumi con fiereza, esquivando un cuchillo arrojadizo que le rozó el hombro. Un héroe no abandona a un compañero solo para complacer su complejo de mártir. El combate fue una carnicería táctica. Stein se movía con la velocidad de un demonio entre los muros del callejón, rebotando sobre los bloques de hielo de Todoroki y cortando las ráfagas de fuego. A pesar de los esfuerzos combinados de Ayumi y Todoroki, la abrumadora experiencia en combate mortal de Stein comenzó a inclinar la balanza. Con una maniobra engañosa, Stein lanzó una daga que cortó la mejilla de Todoroki, probando su sangre en el aire. Todoroki cayó al suelo congelado, perdiendo el control de sus músculos al instante. Todoroki. Gritó Ayumi, lanzándose al frente para cubrirlo. Stein aprovechó el punto ciego. Se desplazó detrás de Ayumi con una fluidez aterradora y le propinó un rodillazo brutal en las costillas que resonó con un crujido seco, lanzándola contra el muro de ladrillos. Antes de que ella pudiera recuperarse, la hoja corta de Stein le atravesó el muslo. Ayumi cayó de rodillas, ahogando un grito de agonía mientras la sangre brotaba libremente. Stein lamió la hoja y la parálisis privó a Ayumi de todo movimiento. Los tres jóvenes yacían en el suelo, desangrándose e incapaces de defenderse. Stein alzó su katana sobre Ayumi, con la mirada perdida en su fanatismo enfermizo. Tienen voluntad, jóvenes. Pero esta sociedad corrupta los ha criado como peones. Su muerte servirá como el cimiento de un mundo verdadero. La katana inició su descenso definitivo. Sin embargo, justo antes de que el filo rozara la garganta de Ayumi, una sombra delgada y negra como el azabache, emergió desde las grietas del pavimento, trepó a la velocidad del rayo por la hoja de la espada y se conectó con la sombra de Stein. El brazo de Stein se detuvo en seco en el aire, paralizado por completo. Jutsu de costura de sombra, completado, resonó una voz serena, fría e impecable desde la boca del callejón. Izuku Nara avanzó desde la penumbra, vistiendo su traje de sigilo de la agencia de Edgesot. Sus ojos oscuros analizaban la escena con una calma matemática. Múltiples zarcillos de sombra adicionales brotaron del suelo, envolviendo las extremidades y el torso de Stein, clavándolo literalmente contra las paredes del callejón en una prisión de oscuridad absoluta. Llegas, tarde, Nara, alcanzó a murmurar Todoroki desde el suelo. Calculé la trayectoria de los incendios de los Nomus y los informes de avistamientos de la agencia de Native, explicó Izuku sin apartar la vista del asesino de héroes. Ida, Todoroki, Ayumi, mantengan la calma. La densidad de esta sombra no cederá sin importar cuánta fuerza ejerza. Stein intentó forzar sus músculos, pero las sombras penetraban en sus puntos de presión, anulando toda capacidad motora. Minutos después, los refuerzos y las patrullas policiales irrumpieron en el lugar, asegurando el arresto del legendario asesino de héroes. Mientras la ambulancia se llevaba a los heridos, Izuku observó el callejón ensangrentado en silencio, sabiendo que la verdadera tormenta para el mundo de los héroes apenas comenzaba. Continuará. Capítulo 5. La sombra que teje el destino y el peso de las decisiones. El murmullo de la ciudad parecía distante desde la azotea del centro comercial Kiyashi, pero para Izuku Nara, el ruido blanco de la multitud no era más que un tablero de ajedrez en constante movimiento. La luz del atardecer teñía el cielo de un naranja cobrizo mientras caminaba un par de pasos detrás de Mina Asido, quien saltaba entre las baldosas balanceando una bolsa de compras con una soltura envidiable. La tarde había transcurrido entre risas estruendosas, batidos de fresa demasiado dulces y la incesante energía de Mina intentando probarle sombreros ridículos. Para alguien acostumbrado a calcular cada movimiento con la frialdad estratégica de su clan, esa cercanía sencilla y sin pretensiones era una anomalía extrañamente reconfortante. Sin embargo, la calma en el mundo de los héroes es siempre una ilusión frágil.
Fue en el momento en que Mina se alejó unos metros hacia una tienda de té boba cuando una mano helada, pálida y con dedos arrugados como papel seco, se posó suavemente sobre el cuello de Izuku. 4 dedos tocaron su piel, dejando el meñique suspendido en el aire con una amenaza implícita que congeló el aire a su alrededor. Tomura Shigaraki sonrió detrás de la máscara de piel seca que cubría su rostro, reclinándose con una familiaridad grotesca sobre el hombro del peliverde, mientras los transeúntes pasaban sin notar la ejecución en potencia que se desarrollaba a plena vista. Mira nada más lo que tenemos aquí, la pequeña estrella táctica de la UA disfrutando de un día libre como si el mundo no estuviera al borde del colapso, susurró Tomura, con una voz que sonaba como piedras raspando contra metal, exudando una arrogancia podrida que hacía vibrar el ambiente. Es curioso, verdaderamente fascinante cómo la gente camina por este centro comercial riendo, comprando tonterías y pretendiendo que la paz es algo real, cuando todo lo que se necesita es que yo apoye este último dedo en tu garganta para reducirte a polvo en cuestión de segundos, sin que tu amiguita Rosa o cualquier otro héroe de pacotilla pueda hacer nada para evitarlo. Dime, estratega, ¿qué se siente saber que toda tu inteligencia, todas tus sombras y esa maldita actitud analítica no sirven de absolutamente nada cuando la muerte te tiene agarrado del cuello? Stein tenía razón en algo, este mundo está lleno de falsos ídolos y sonrisas vacías, pero se equivocaba en el método. La verdadera purga no se hace con discursos ni con ideales románticos, se hace demostrando lo frágil que es su infraestructura, y tú vas a ser el primer ladrillo en caer para que todos vean cómo se derrumba su amada sociedad. Izuku no se inmovilizó por pánico, sino por cálculo. Desplazó su centro de gravedad apenas 1 milímetro, dejando que la sombra del voladizo del centro comercial se alineara perfectamente con la suya. En lugar de responder con palabras vacías, la sombra bajo sus pies no se extendió hacia adelante, sino que subió bruscamente como una estaca negra y fluida. Jutsu. Estrangulamiento de sombra. Las cintas de sombra no buscaron atrapar las piernas de Shigaraki. Se enroscaron directamente alrededor de su cuello con una presión asfixiante y sobrehumana, apretando su tráquea hasta hacer crujir los cartílagos. Los ojos de Tomura se abrieron de par en par, desorbitados por la sorpresa y la falta repentina de oxígeno. El agarre de sus dedos en el cuello de Izuku perdió toda fuerza cuando el dolor reflexivo de la asfixia lo obligó a llevarse las manos a su propia garganta, intentando desesperadamente arañar la oscuridad sólida que lo aplastaba. Hablas demasiado para alguien que no ha mirado donde se proyecta su propia sombra, murmuró Izuku con una frialdad absoluta, girándose despacio mientras mantenía el sello de manos al nivel de su pecho. Te crees el director de una tragedia, Shigaraki, pero ni siquiera comprendes las reglas del terreno que pisas. Un movimiento en falso con tus dedos y esta sombra no solo te romperá el cuello, sino que aplastará tu tráquea antes de que tu cerebro pueda enviar la señal para activar tu Kyok. Eres torpe, impredecible y dependes demasiado de la amenaza del caos porque careces de verdadera disciplina. Te ves a ti mismo como un dios de la destrucción, pero ahora mismo no eres más que un perro rabioso atrapado en mi correa, incapaz de dar un solo paso sin mi consentimiento. Shigaraki cayó de rodillas, tosiendo violentamente, la piel de su cara enrojecida mientras la sombra lo mantenía pegado al suelo en una humillación absoluta frente a la multitud que finalmente comenzaba a notar la escena. Izuku deshizo el jutsu con un chasquido de sus dedos justo cuando Mina regresaba corriendo, dejando al líder de la liga de villanos jadeando en el suelo antes de desvanecerse cobardemente entre la multitud, tragándose su orgullo y dejando atrás una promesa implícita de venganza. El infierno de la noche. El campamento de verano. La noche en el bosque del campamento de entrenamiento no trajo el descanso esperado, sino el olor a azufre, fuego azul y la presencia opresiva de la vanguardia de acción. Las llamas consumían los árboles centenarios mientras Izuku avanzaba entre el humo, rastreando los impactos retumbantes que sacudían la montaña. En un claro devastado por la fuerza bruta, se encontró con Muscular, el mercenario de masa muscular hipertrofiada que se erguía sobre el terreno como un coloso sanguinario. Muscular crujió sus nudillos, haciendo que las fibras de carne roja brotaran de su piel como serpientes descontroladas, cubriendo sus brazos hasta duplicar su tamaño. Ja. Un niño del agua solo en medio del bosque quemado. Esto tiene que ser un chiste de muy mal gusto o mi día de suerte. Gritó el villano, soltando una carcajada salvaje que hizo retumbar los árboles cercanos.
Escúchame bien, enano, no me importa quién seas ni qué tipo de trucos raros tengas guardados bajo esa manga, yo solo vine aquí porque me prometieron una buena pelea y carne fresca para destrozar con mis propios puños. He matado a héroes profesionales que se creían invencibles, los he visto llorar y suplicar cuando mis músculos aplastaban sus huesos uno por uno, así que no pienses ni por un segundo que vas a salir de este bosque caminando. Voy a disfrutar cada segundo de cómo te rompes, voy a moler tus extremidades hasta que no seas más que un saco de carne sangrienta en el suelo, y cuando termine contigo, iré a buscar al resto de tus compañeritos para usarlos como calentamiento, porque para eso existen los débiles, para ser aplastados por la verdadera fuerza bruta. Izuku ni siquiera pestañeó. Evaluó la masa muscular del villano, la densidad de sus fibras y la trayectoria del suelo rocoso. Sin pronunciar una palabra, clavó sus pies en la tierra. Las sombras del bosque, alimentadas por el resplandor de los incendios forestales, convergieron bajo los pies de Muscular. El mercenario intentó dar un paso adelante para embestir, pero su cuerpo se congeló por completo. La masa de fibras musculares que lo cubría se volvió pesada e inútil bajo la restricción del jutsu de posesión de sombra. Te ufanas de tu fuerza como si la masa biológica fuera sinónimo de invencibilidad, dijo Izuku, avanzando con pasos calmados mientras sus manos ejecutaban una secuencia compleja de sellos que hicieron vibrar el aire con una energía oscura y densa. Pero la fuerza sin control ni estrategia es solo un objetivo más grande. Tu Kirk te da volumen, pero también te resta velocidad y agilidad mental. Has cometido el error de creer que el dolor y la destrucción te hacen superior, cuando en realidad solo revelan lo limitado que es tu pensamiento. Hoy no estás luchando contra un héroe convencional que intentará superarte en fuerza. Estás atrapado en una red de la que no puedes escapar, y tu propia masa muscular se convertirá en la tumba que cavaste con tu arrogancia. Izuku extendió sus brazos. De la sombra bajo muscular no brotaron estacas comunes, sino múltiples hilos negros de sombra densa y afilada que atravesaron la carne del gigante desde el suelo hacia arriba, empalándolo en docenas de puntos vitales y bloqueando su circulación por completo. Era la misma técnica destructiva, meticulosa y letal con la que en leyendas antiguas se había ejecutado a inmortales como Idan, el jutsu de cosido de sombra. Muscular rugió de agonía cuando las agujas de sombra cosieron sus tejidos musculares entre sí y los anclaron a las rocas profundas del terreno, colapsando su cuerpo bajo el peso de su propio poder antes de caer inconsciente y desangrado sobre el claro. La incursión en Camino. El rescate de Bakugo. El distrito de Camino olía a ozono, polvo de hormigón colapsado y la inminente catástrofe que la presencia de All for One proyectaba sobre las ruinas del almacén destruido. Ocultos tras un muro de contención, Izuku, Kirishima, Todoroki, Ida y Yaoyorozu observaban el escenario donde Katsuki Bakugo luchaba desesperadamente contra múltiples villanos, cercado y sin margen de maniobra. Katsuki esquivó una llamarada de Babi, lanzando una explosión de retroceso que apenas le ganó un segundo de aire mientras la frustración y el orgullo amenazaban con nublar su juicio. Apártense de mi camino, pedazos de basura, o voy a volarlos en 1000 pedazos a todos juntos. Rugió Bakugo, con los nudillos sangrando y la respiración agitada por el esfuerzo continuo. No necesito que ningún maldito héroe venga a salvarme y mucho menos necesito la lástima de ninguno de ustedes. Si creen que me voy a rendir o que voy a servirles como un rehén estúpido para sus planes de mierda, están muy equivocados, porque yo voy a ser el número 1 y nadie, ¿escucharon bien? Nadie me va a decir cuándo tengo que caer o cómo tengo que luchar. Vengan todos a la vez si quieren, los voy a convertir en cenizas a todos y me iré de aquí por mi propia cuenta, porque yo no me quiebro ante nadie. Izuku, observando desde la penumbra de la estructura colapsada, no esperó a que la situación empeorara. Sabía que la fuerza bruta no rompería el cerco de la liga de villanos, pero la física y el control de sombras sí. Todoroki, crea la rampa de hielo ahora. Kirishima, prepárate para ser la punta de lanza. Ida, acelera al máximo, ordenó Izuku con voz firme, ejecutando su plan en una fracción de segundo. No vamos a luchar contra ellos aquí. Vamos a redefinir el campo de batalla. En el momento preciso en que la rampa de hielo se elevó hacia el cielo nocturno, cruzando el aire por encima de la zona de conflicto, Izuku extendió su sombra desde lo alto.
La sombra se alargó a una velocidad prodigiosa, conectando directamente con la figura de Bakugo en el suelo. Mediante la fuerza impulsora de la sombra combinada con la inercia del grupo que volaba por los aires, Izuku tiró de Katsuki hacia arriba, arrancándolo de las garras de la Liga de Villanos en un movimiento fluido que dejó a los enemigos paralizados en el suelo. El rescate fue limpio, rápido y estratégicamente impecable. Mientras volaban por el cielo nocturno, alejándose de la zona de desastre, Izuku miró de reojo la ciudad iluminada abajo, sabiendo que las sombras de esa noche marcarían el fin de una era y el inicio de una guerra donde solo la verdadera inteligencia táctica mantendría con vida a sus seres queridos. Continuará. Capítulo 6. Sombras sobre camino y nuevos comienzos parte 1. El rescate en camino y el choque de titanes. El aire en el distrito de Camino pesaba como plomo fundido. La polvareda suspendida en la atmósfera reflejaba los destellos de las explosiones lejanas, mientras la tensión nocturna devoraba cualquier rastro de calma. Escondidos tras las ruinas de un edificio colapsado, los jóvenes estudiantes observaban la catástrofe que se desplegaba ante sus ojos. En el centro del caos, Bakugo Katsuki luchaba frenéticamente contra múltiples miembros de la Liga de Villanos, acorralado pero negándose rotundamente a rendirse. Izuku analizó la escena en cuestión de segundos. Su mente, entrenada bajo la rigurosa disciplina del clan Nara y afinada por la convivencia con su padrastro, el mismísimo símbolo de la paz, trabajaba a una velocidad prodigiosa. No había espacio para la fuerza bruta sin estrategia. La situación exigía precisión quirúrgica. Escuchen bien, murmuró Izuku, con una voz baja pero impregnada de una autoridad serena. No podemos entablar un combate directo contra la Liga. Si intervenimos sin un plan, solo seremos rehenes adicionales y obstaculizaremos la llegada de los héroes profesionales. Usaremos la física y la penumbra a nuestro favor. Extendiendo sus manos hacia el suelo empedrado, Izuku canalizó su energía interna. Su sombra, alargada por las luces de la ciudad y los incendios circundantes, comenzó a cobrarse vida propia, dividiéndose en delgadas agujas oscuras que se deslizaron sigilosamente por entre los escombros. El Kagemane no Jutsu y el Kagenui se desplegaron con una fluidez aterradora. Las sombras atravesaron el campo de batalla sin llamar la atención de los villanos, ascendiendo rápidamente por las estructuras restantes hasta crear una rampa de contención táctica. Con un impulso coordinado gracias a las explosiones de movilidad y la ayuda de sus compañeros, irrumpieron en el aire a una altura vertiginosa. Desde lo alto, la sombra de Izuku se disparó como un látigo de oscuridad absoluta, envolviendo la silueta de Bakugo en pleno vuelo y sujetándolo con firmeza impertérrita, arrancándolo del alcance directo de Tomura Shigaraki y sus secuaces. «Sujétate, Kacchan», gritó Izuku mientras la sombra retraía al explosivo joven hacia el grupo, completando la extracción sin sufrir una sola baja. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente en un segundo. Un aura de pura malevolencia aplastó el entorno. All For One hizo su aparición, e inmediatamente después, la figura imponente de All Might impactó contra la avenida, desatando una onda de choque que barrió con los restos de los inmuebles colindantes. El enfrentamiento definitivo entre los colosos comenzó. Los golpes de All Might resonaban como truenos en la noche, pero la desgastada condición del héroe número 1 empezaba a pasarle factura. Las cámaras de televisión de los helicópteros de prensa transmitían el evento en vivo a cada rincón del planeta. Fue en el momento más crítico, cuando All For One intentó utilizar a los civiles atrapados como distracción para asestar un golpe mortal, cuando Izuku actuó. Desplegando el máximo alcance de sus técnicas del clan Nara, Izuku proyectó una gigantesca red de sombras a lo largo de toda la plaza desolada. La red de penumbra desvió los proyectiles de aire comprimido del villano y estabilizó las estructuras a punto de colapsar, protegiendo a los sobrevivientes y despejándole el camino a su padrastro. Frente a las cámaras del mundo entero, el joven de cabellos oscuros y mirada analítica no solo demostró un intelecto privilegiado, sino la auténtica valía de quien lleva sobre sus hombros la responsabilidad de proteger. Las transmisiones enfocaron la figura de Izuku sosteniendo el perímetro sombrío con determinación inquebrantable, permitiendo que All Might concentrara todo el poder que le quedaba en su brazo derecho. Con un rugido que estremeció la tierra, All Might lanzó el United States of Smash, derrotando definitivamente a All For One. Al erguirse victorioso en su forma debilitada y alzar el pálido puño hacia el cielo, el mensaje implícito no solo señalaba el fin de una era, sino la consolidación de la nueva generación que, desde las sombras y con estrategia pura, había demostrado estar lista para salvar el futuro.
Parte 2. La consecuencia, los dormitorios y los regaños. La transición hacia el sistema de internados en la Academia UA fue una medida de emergencia para garantizar la seguridad de los estudiantes tras los eventos desgarradores de camino. El nuevo complejo de dormitorios, Eights Alliance, se erigía imponente en el campus, pero el ambiente dentro del edificio de la clase 1 distaba mucho de ser festivo. En la sala principal, bajo la luz fría de las lámparas del techo, los estudiantes se encontraban reunidos en un silencio sepulcral. Shota Aizawa, con la mirada cansada y los vendajes aún visibles en su rostro, permanecía de pie frente al grupo. A su lado, la presencia austera de la dirección dejaba en claro que la reunión no era una simple bienvenida. La razón por la que todos ustedes están vivos hoy se debe tanto a la suerte como a la intervención desesperada de los héroes, comenzó Aizawa, con una voz rasposa que cortaba el aire como una cuchilla. Sin embargo, las intenciones nobles no excusan la ruptura flagrante de las reglas. El profesor centró sus ojos inyectados en sangre directamente en tres figuras específicas del grupo: Ayumi, Bakugo y Todoroki. Ayumi, Todoroki, Bakugo, dijo Aizawa, haciendo una pausa deliberada. Actuaron de manera imprudente al margen de las autoridades profesionales y la escuela. Si la situación en camino hubiera salido mal por un solo cálculo equivocado, no solo habrían terminado muertos, sino que habrían destruido la poca confianza que la sociedad conserva en esta institución. El heroísmo sin disciplina no es más que arrogancia peligrosa. Estuvieron a un paso de ser expulsados de forma permanente de esta academia. El regaño resonó firmemente en las paredes del salón. Todoroki mantuvo la mirada baja, apretando los puños en señal de aceptación silenciosa de su error. Bakugo masculló una maldición entre dientes, cruzándose de brazos con la mandíbula tensa, pero reconociendo la gravedad de sus actos. Mientras que Ayumi bajó la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad por haber rozado el desastre. A partir de hoy, su libertad de movimiento fuera del campus queda restricted hasta nuevo aviso, sentenció Aizawa enérgicamente. Aprovechen el espacio de los dormitorios no solo para entrenar su cuerpo, sino para madurar el juicio que les falta como futuros héroes. Parte 3. Chispas, engranajes y sombras. Izuku y Mei Natsume. Con el paso de los días, la rutina dentro de Eights Alliance comenzó a ganar cierta estabilidad. Sin embargo, para Izuku, el verdadero respiro del ambiente pesado de la clase 1 no se encontraba en la sala común, sino en el taller de desarrollo del departamento de apoyo. Caminando por los pasillos resonantes del edificio de apoyo, el olor a aceite de motor, metal quemado y soldadura le dio la bienvenida. Antes de que pudiera dar un paso más dentro del taller principal, una fuerte explosión de humo blanco hizo temblar la puerta de la celda de trabajo número 3, seguida por una risa escandalosa y llena de energía pura. De entre la cortina de humo salió Mei Natsume, con la cara manchada de hollín, sus distintivos antiparras inclinados sobre su frente de cabellos rosados en forma de rastas, y una llave inglesa enorme en la mano. Izuku. Llegas en el momento perfecto. Exclamó Mei abalanzándose sobre él con cero noción del espacio personal, sujetándolo de los hombros mientras lo arrastraba hacia su mesa de trabajo llena de planos y piezas mecánicas. Estaba analizando los datos de las transmisiones de camino. Esos movimientos tácticos con tus sombras fueron brutales. Pero tus soportes de muñeca actuales limitan el flujo de canalización cuando extiendes las agujas de sombra a más de 20 metros. Así que diseñé algo maravilloso para ti. Izuku, acostumbrado a las entradas explosivas de Mei pero sintiendo como sus mejillas se calentaban ligeramente por la cercanía, miró el prototipo que reposaba sobre la mesa. Un par de guantes tácticos reforzados con filamentos de fibra de carbono y adaptadores cinéticos. Mei, te he dicho que tienes que tener más cuidado con los gases de combustión en el taller, dijo Izuku con una sonrisa cálida y relajada, la primera sonrisa sincera que lograba esbozar en varios días. Pero, tienes razón. En camino sentí la tensión en mis articulaciones al mantener la sombra gigante para proteger a los civiles mientras Olmig peleaba. ¿Cómo lograste calcular la resistencia exacta que necesitaba? Mei sonrió con orgullo, ajustándose las antiparras sobre los ojos y acercándose a la pantalla de su terminal para mostrarle los diagramas de flujo de energía. Porque observo cada detalle de cómo peleas, tonto. Respondió ella, suavizando su tono por un milisegundo antes de volver a su entusiasmo habitual. No eres como esos otros cabeza de músculo que solo rompen cosas. Tú piensas, usas las sombras de tu clan como un tablero de ajedrez humano. Mi deber como la futura reina del desarrollo tecnológico es crear los bebés perfectos que le permitan a tu cerebro genial operar sin restricciones. Izuku se quedó mirándola por un momento.
Entre la locura de sus inventos y las explosiones constantes, Mei era una de las pocas personas que lo entendía sin juzgar el peso sobre sus hombros, viendo al estratega y no solo al hijastro del símbolo de la paz. Gracias, Mei, murmuró Izuku, dándole un suave toque en el hombro mientras observaba los planos juntos. De verdad significas mucho para mí. Con tus inventos y mis sombras, estoy seguro de que podremos superar cualquier desastre que venga. Mei pestañeó sorprendida por la sincera calidez de las palabras de Izuku, dejando escapar una risita entrecortada mientras se acomodaba el cabello ensuciado de grasa. Por supuesto que sí. Mis bebés y tú son la combinación imbatible, dijo ella guiñándole un ojo, mientras ambos se quedaban trabajando juntos hasta altas horas de la noche, perfeccionando el equipo en medio del ruido de engranajes y risas compartidas. Continuará.